Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están llevando esa cuarentena? Supongo que nadie bien, porque no sé si hay una buena manera de llevarla, pero espero que dentro de las circunstancias de cada uno la estén llevando lo mejor posible. Bueno, por nuestra parte, nosotros vamos a seguir adelante ya para ir cerrando el módulo de columna vertebral con los músculos epiaxiales. Hasta ahora, haciendo un recuento de lo que vimos digamos, lo que sería la parte pasiva del aparato locomotor en esta región, en esta parte del cuerpo que es la columna vertebral. Así que estudiamos las vértebras primero y después las articulaciones intervertebrales, y ahora nos quedaría por estudiar la parte activa del sistema locomotor, que son los músculos esqueléticos que están asociados a la columna, pero con la aclaración de que no vamos a estudiar todos los músculos que están asociados a la columna, porque hay músculos que están asociados a la columna y que más que tener acción sobre la columna, tienen acción sobre otras partes corporales, como por ejemplo los miembros, sino que vamos a estudiar un grupo de músculos que reciben, como ya les dije, el nombre de músculos epiaxiales y que tienen como función primordial extender la columna vertebral, ¿sí? Quizás inicialmente no queda claro a qué nos referimos cuando hablamos de extensión de la columna vertebral, así que podemos dar un par de ejemplos referidos a nosotros mismos. Cuando elevamos la cabeza, es decir, cuando elevamos el mentón, ¿sí? Ese movimiento que estamos haciendo, mirando hacia arriba, es o consiste en una extensión de la columna cervical. En cambio, cuando nos arqueamos y sacamos panza para afuera, por decirlo de alguna manera, en ese caso estamos extendiendo la columna toracolumbar, ¿sí? El movimiento de extensión, en especial de la columna toracolumbar, en los animales que tienen cuatro miembros apoyados sobre el piso, como los que estudiamos nosotros, es esencial de distintas formas para la locomoción y está asegurado por este conjunto de músculos que vamos a estudiar, que son los músculos epiaxiales. Bueno, hecha esta breve introducción, vamos a aclarar que nos vamos a manejar igual que lo hicimos para articulaciones de la columna vertebral. Yo les voy a ir avisando cuando vamos cambiando de diapositiva, así ustedes me pueden seguir como si estuviéramos en una clase presencial. Bueno, paso a la diapositiva 2. Y nos encontramos, quizás para sorpresa de muchos de ustedes, con un pez. ¿Por qué un pez? Bueno, porque para entender la función que tienen estos músculos y cómo se los define, en el caso de los animales que estudiamos nosotros, que son mamíferos domésticos, necesitamos forzosamente retroceder un poco en la evolución de los vertebrados e ir hasta los vertebrados más primitivos, que son los peces. Los peces ya los vamos a estudiar también en Anatomía 2, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista de su estructura visceral. Acá simplemente es una mención que vamos a hacer. Y si se fijan con atención en este esquema, en los peces existe un tabique de tejido conectivo que llega hasta la superficie del cuerpo, se llama tabique horizontal, también lo pueden llamar septum horizontal. Septum quiere decir tabique en latín, así que son perfectamente sinónimos. Y este tabique, que llega hasta la superficie corporal, internamente termina insertándose en los procesos transversos de las vértebras. Este tabique de tejido conectivo que recorre todo el cuerpo del animal, desde la finalización de la cabeza, estos animales no tienen cuello, hasta la cola, divide a las masas musculares que están asociadas eh, con la columna vertebral, lo que llamamos comúnmente los músculos axiales, en dos grandes grupos. Un grupo que queda por dorsal de ese tabique horizontal, y a ese grupo lo llamamos musculatura epiaxial o músculos epiaxiales, y un grupo que está por ventral de ese tabique, al que vamos a llamar musculatura hipoaxial o músculos hipoaxiales. Epi quiere decir encima o arriba de, hipo quiere decir abajo o por debajo de, o por ventral de, y por eso estos nombres, ¿sí? A nosotros nos interesan concretamente ahora los músculos epiaxiales, porque su función colectiva, como les dije hace un ratito en la introducción, consiste en extender la columna vertebral. Pasemos a la diapositiva 3.
Y estamos viendo un poco un refuerzo de lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿sí? El tabique horizontal y la forma en que, ahí lo vemos en cortes transversales, uno esquemático, este tabique llega profundamente hasta las vértebras, concretamente hasta sus procesos transversos, y de esa manera divide los dos grupos musculares, el epiaxial por dorsal de ese tabique y el hipoaxial por ventral, ¿sí? Es decir, que en este tipo de animales no hay ninguna dificultad para diferenciar estos dos grupos musculares. Pero a medida que la evolución avanza, las aletas de los peces se van a transformar en otras cosas, que son los miembros torácicos y los miembros pelvianos, y esto va a traer asociado la aparición de un montón de músculos nuevos que van a tener que relacionarse con los miembros y que va a hacer que ya reconocer un músculo epiaxial de un músculo hipoaxial no sea tan sencillo como ocurre en los peces. Pasemos a la diapositiva siguiente. Y fíjense, acá tenemos comparando un tiburón en la parte de arriba del esquema con una salamandra, que es un anfibio, en la parte media y con un reptil en la parte de abajo. Fíjense que a medida que las aletas de los peces se van transformando en miembros, en especial ya a partir de los reptiles, la necesidad de que aparezcan los miembros tuvo que ver con el abandono del agua como medio de vida y de locomoción en los peces. Fíjense ya claramente cómo en los reptiles la aparición de los miembros hace que aparezcan nuevos músculos, por ejemplo los que están señalados en el esquema con el 7 o con el 8, que pasan por encima de los músculos epiaxiales, que acá están pintados de un color marroncito oscuro, y hacen que ya cuando vamos hacia la región de la columna vertebral, no sea tan fácil decidir cuándo un músculo es epiaxial y cuándo no lo es. Cosa que en los peces y todavía en la mayoría de los anfibios tienen, algunos de ellos, miembros muy rudimentarios, todavía se nota fácilmente, porque el septum horizontal termina o sigue haciendo esa división. Pero ya la existencia del septum horizontal es algo que no nos sirve a partir de los reptiles y mucho menos en los mamíferos que vamos a estudiar nosotros. Entonces, para establecer criterios que sean inequívocos acerca de cuándo un músculo es epiaxial y cuándo no, en el caso de los animales que estudiamos nosotros vamos a tener que establecer una serie de criterios para definir a los músculos epiaxiales y no confundirlos con algún músculo hipoaxial. Pasemos a la diapositiva 5. Y acá tenemos los tres criterios esenciales que permiten definir a un músculo como perteneciente al grupo de los epiaxiales. En primer lugar, los músculos epiaxiales ocupan un surco que a lo largo de toda la columna se establece entre los procesos espinosos y los procesos transversos de las vértebras, un espacio que tiene forma de letra L, si quieren, que en el caso de el tórax o de la región de las vértebras torácicas también se va a extender un poco sobre las costillas. A todo este surco que recorre la columna, como les decía, en casi toda su extensión se lo conoce como gotera laterovertebral. Una gotera es un surco, ¿sí? Gotera entonces o surco laterovertebral. Entonces, en primer lugar, los músculos epiaxiales por lo general están ubicados en ese espacio, en la gotera laterovertebral. Además, recuerdan que los músculos no están sueltitos, sino que están sostenidos en su lugar, en espacios especialmente creados para ellos por la hoja profunda de la fascia profunda, mediante tabiques que determinan la creación, ¿se acuerdan?, de celdas musculares. Bueno, la fascia que está relacionada con estos músculos a nivel toracolumbar es la fascia profunda del tronco. La fascia profunda del tronco tiene nombre, se llama fascia toracolumbar, y su hoja profunda es la que va a mantener bien apretados estos músculos en ese lugar, que es la gotera laterovertebral, ¿sí? Ya tenemos dos criterios: la ubicación, la gotera laterovertebral, su relación con la fascia profunda del tronco, que es la fascia toracolumbar, y por último el criterio más importante, porque es el único criterio que termina salvando la situación cuando las
digamos, cuando los dos criterios anteriores se vuelven un poco confusos, que es la inervación. Ustedes recuerdan, y para eso les insistimos en generalidades, que estudiaran cómo se forma un nervio espinal, que los nervios espinales se forman de la médula espinal, adentro del canal vertebral, a través de dos raíces, una raíz dorsal y una raíz ventral, y una vez que el nervio espinal emerge por el foramen intervertebral, se divide enseguida en una rama dorsal y una rama ventral, ambas mixtas, es decir, sensitivas y motoras. Bueno, los músculos epiaxiales están siempre inervados por ramas dorsales de los nervios espinales, y este criterio es el que en definitiva define, porque los otros dos en algunos casos pueden generar alguna confusión, porque la fascia toracolumbar, vamos a ver, por ejemplo, le da origen a otros músculos que se insertan en los miembros y que no tienen que ver con los músculos epiaxiales, por no mencionarles un ejemplo. Entonces siempre lo que termina de estos tres criterios de definición, indiscutiblemente ubicando un músculo dentro del grupo de la musculatura epiaxial, es que está inervado por las ramas dorsales de los nervios espinales. Si reunimos todo esto y ensayamos una definición, entonces podemos decir que los músculos epiaxiales son aquel grupo muscular extensor de la columna vertebral. Hago un paréntesis acá, no solamente extensor, los músculos epiaxiales también pueden imprimirle a la columna otro tipo de movimientos como la lateralidad o la rotación, pero el que más nos interesa en la locomoción es la extensión, que están encerrados por la hoja profunda de la fascia toracolumbar y que están inervados por las ramas dorsales de los nervios espinales. Bueno, pasamos a la diapositiva 6 y en esta nos vamos a quedar un rato antes de hablar acerca de cuál es la función que tienen estos músculos y la importancia que tiene la columna vertebral en la locomoción en los animales que nosotros estudiamos. Me gustaría aclararles que esta musculatura no tiene realmente una importancia desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista quirúrgico, ya que aclaro esto porque la mayor parte de las veces que tratamos de ejemplificarles cuál es la utilidad de lo que estamos estudiando, lo hacemos así, a través de ejemplos que tienen que ver con la producción animal o con la medicina o con la cirugía. En este caso, la verdad, estos músculos no son muy importantes desde el punto de vista clínico-quirúrgico. Piensen que están ubicados ahí en la gotera laterovertebral, sobre los arcos vertebrales, y si un cirujano, por ejemplo, tuviera que hacer una cirugía como una laminectomía, que consiste en eliminar quirúrgicamente el arco de una vértebra para descomprimir el canal vertebral porque la médula espinal está comprimida ahí adentro, por ejemplo, por un disco que se hernió, al cirujano la verdad que cómo se llaman estos músculos, dónde se originan y dónde se insertan y demás, no le interesa, los corre, hace lo que tiene que hacer, los vuelve a poner en su lugar y sutura. La razón por la que vamos a estudiar muy por encima, quiero aclararles esto, que no vamos a hacer un estudio detallado de estos músculos, es porque son muy importantes para comprender, como empecé diciendo, cuál es la función que tiene la columna vertebral en los animales que nosotros estudiamos. Recordemos que los mamíferos domésticos son tetrápodos, esto quiere decir tienen 4 miembros, 2 torácicos, 2 pelvianos, y que apoyan estos 4 miembros en el suelo, son cuadrúpedos, a diferencia, por ejemplo, de nosotros que somos bípedos. La locomoción cuadrúpeda tiene básicamente dos modalidades. Una en la que el animal en cuestión tiene sus miembros que finalizan o que apoyan en el suelo a través de una estructura que es un derivado de la piel modificado, sea un casco o una pezuña, y en este caso a este tipo de animales los llamamos ungulados y podríamos llamar a la locomoción que tienen los ungulados una locomoción ungulígrada, ¿sí? Y en el otro extremo, piensen en un perro o en un gato, tenemos animales cuadrúpedos que lo que apoyan en el suelo es el extremo de sus dedos, ¿sí? En este caso, a este tipo de animales los llamamos digitígrados porque lo que apoyan en el suelo es el extremo de sus dedos, la parte más distal de sus dedos, y a este tipo de locomoción la podemos llamar también locomoción digitígrada. Básicamente la locomoción ungulígrada y digitígrada son las dos modalidades de locomoción que se dan en los animales que nosotros estudiamos, y en ambos tipos de locomoción, que son diferentes, la columna vertebral juega un papel completamente distinto y los músculos epiaxiales, por lo tanto, que extienden la columna, también. Fíjense en el GIF del caballito, ¿sí?, que está galopando, y presten atención a cómo se mantiene su columna toracolumbar durante este proceso,
¿sí? Si miran con atención van a ver que la columna toracolumbar se mantiene rígida como si fuera una varilla y es necesario que así sea porque en este tipo de locomoción los miembros impulsores son los miembros pelvianos que tienen grupos musculares muy desarrollados, ya vamos a ver en unidades posteriores, justamente para iniciar el movimiento y ese movimiento es transmitido hacia craneal por la columna toracolumbar que necesita mantenerse, como les decía, como si fuera una viga, una vara rígida, y justamente esto es posible porque los músculos epiaxiales la mantienen mediante su contracción de esta manera y permiten así que las fuerzas se transmitan, la de los miembros pelvianos, hacia los miembros torácicos y de esa manera el cuerpo se impulse hacia adelante. Si ahora se fijan en el caso de un digitígrado, yo les puse un chita porque fue el GIF que conseguí, pero esto aplica perfectamente a perros y a gatos. Piensen en un galgo, no sería muy diferente. Y fíjense lo que ocurre durante la carrera en este tipo de animales. Primero la columna toracolumbar se flexiona al máximo, ¿sí? Por la acción de músculos hipoaxiales, en este caso, sobre todo los músculos abdominales. Tanto se flexiona que los miembros torácicos en un momento quedan ubicados por caudal de los miembros pelvianos y en ese punto de máxima flexión la columna se extiende violentamente y rápidamente por acción de los músculos epiaxiales y esto es lo que dispara el cuerpo hacia adelante a una velocidad mucho mayor que lo que ocurre en los ungulados. Una manera fácil que tienen de ejemplificar esto y de verlo en la práctica es si le sacan el cañito de adentro a una virome, ¿sí? Y después lo flexionan entre su dedo pulgar y su dedo índice, que sería lo mismo que el grado máximo de flexión que tiene la columna antes de que se extienda, ¿sí? Y lo sueltan, ¿sí? Con lo cual imitan la extensión rápida de la columna vertebral. Cuando lo sueltan van a ver que el cañito sale disparado hacia adelante. Exactamente lo mismo pasa en la locomoción de los digitígrados. Uno podría preguntarse cuál de estos dos modelos de locomoción es más eficiente. Tendemos a pensar que es más eficiente el de los digitígrados porque sabemos que un digitígrado, un chita, puede alcanzar 90 km por hora o casi 100, mientras que un caballo puede alcanzar en su máxima velocidad unos 60 km por hora. Sin embargo, un caballo puede mantener esa velocidad durante horas, mientras que el chita la puede mantener solamente por 100 metros o un poquito más. O sea que si el chita no alcanzó a la cebra en los 100 primeros metros, la cebra sigue corriendo y se le escapó. En el sentido de eficiencia, entonces, es mucho más eficiente la locomoción ungulada que la locomoción de los digitígrados, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la estructura que tienen los músculos que extienden la columna, que son los que estamos estudiando, los músculos epiaxiales, porque en los ungulados son músculos mucho más fibrosos, que tienen estructuras mucho más tendinosas, porque lo que tienen que hacer es mantener una contracción sostenida para que la columna toracolumbar actúe como una varilla, ¿sí? Mientras que en el caso de los digitígrados, estos músculos son mucho más carnosos porque una vez que la columna se flexiona al máximo por acción de los músculos hipoaxiales, necesitan extender la columna en forma rápida y casi violenta, ¿sí? Y para esto se necesita mucha potencia y eso solamente lo dan las fibras musculares y por lo tanto en los digitígrados estos músculos son mucho más carnosos, ¿sí? Cuando uno los observa en un preparado. Entonces, en uno u otro caso, aunque son muy distintos estos tipos de locomoción, los músculos epiaxiales lo que hacen es extender la columna, ¿sí? O la extienden de una vez rápidamente y en forma casi violenta, o la mantienen constantemente extendida, pero su función para que el animal pueda desplazarse hacia adelante es esencial. Si se fijan en el caballo, además, el cuello acompaña a estos movimientos de la columna vertebral con movimientos de balanceo, ¿sí? Lo que ayuda a mantener centrado, valga la redundancia, el centro de gravedad del animal, porque si no, con la potencia que tienen los miembros pelvianos, el animal tendería a rodar hacia adelante, ¿sí? A hacer una vuelta carnero, digamos. Bueno,
Ya entonces explicado cuál es el rol general que tienen estos músculos en la locomoción, vamos a hablar un poquito más en detalle de ellos y vamos a pasar para esto a la diapositiva 7. Bien, nosotros vamos a estudiar los músculos epiaxiales desde caudal hacia craneal, es decir, desde la región lumbar hacia el cuello, ¿sí? Simplemente porque en ese sentido va creciendo la complejidad, ¿sí? En la región lumbar, como estamos observando tanto en el esquema como en la foto que tenemos al lado, la musculatura epiaxial está formada por una masa muscular única, ¿sí? Un solo gran músculo que ocupa justamente ese espacio que definimos como gotera laterovertebral, ese espacio o surco en forma de L entre los procesos espinosos y los procesos transversos, y esa gran masa muscular única que existe en esta región recibe el nombre de músculo erector espinal. ¿Sí? Esto ocurre, repito, solamente en la región lumbar y en este punto el erector espinal está fuertemente apretado en su lugar por la fascia toracolumbar, que en este caso, recuerden que es una fascia profunda, tanto su hoja superficial, que en el esquema está dibujada en forma punteada, como su hoja profunda, están las dos fusionadas y digamos, mantienen al erector espinal en su sitio. Ambas hojas se originan dorsalmente en el ligamento supraespinoso y se insertan ventralmente en el extremo de los procesos transversos. Estoy simplificando un poco cuando les digo esto, porque en algunas especies, como en los caninos, profundamente, algunos componentes del músculo erector espinal pueden aparecer separados individualmente, ¿sí? Y también puede ocurrir esto más lateralmente. Pero en general, si no hablamos de ninguna especie en particular y nos remitimos a lo que ocurre en la mayoría de las especies, podemos considerar que la región lumbar está formada por una masa muscular única que es el erector espinal. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hagamos la transición de las vértebras lumbares a las vértebras torácicas? Bueno, pasemos a la diapositiva 8. Cuando llegamos a la región de las vértebras torácicas, la situación cambia y esta masa muscular única, que era el erector espinal, se va a dividir en tres columnas de músculos, una que va a quedar bien pegadita a los procesos espinosos, otra que va a quedar prácticamente sobre los procesos transversos y otra que se va a extender sobre las costillas. Esas tres columnas musculares, que algunos autores las mencionan como sistemas, la verdad la nómina no utiliza este término, pero sin embargo para comprender mejor estos músculos el sistematizarlos es una buena idea y nosotros la vamos a mantener, aunque repito, no estemos respetando 100% la nómina anatómica veterinaria. Esas tres columnas musculares entonces reciben el nombre de la que queda más pegadita a los procesos espinosos, columna transverso espinal, la que queda en el medio, columna de los músculos larguísimos o longissimus, si lo decimos en latín, y la que queda más lateralmente sobre las costillas, la columna de los músculos iliocostales, ¿sí? Para complicar un poco este panorama, dos de estas columnas, la columna de los músculos transversoespinales y la columna de los músculos longísimos, está formada por más de un plano de músculos. Acá en el esquema aparece simplificado como si fuera un único gran músculo, pero en realidad hay un plano superficial de músculos que son bien largos y entre su origen y su inserción saltean un montón de vértebras, pero a medida que nos vamos yendo en profundidad, aparecen músculos más cortos que van a ser responsables de algunos movimientos que solamente se dan entre vértebra y vértebra o entre pocas vértebras entre sí, como por ejemplo los movimientos de rotación, ¿sí? Para simplificar, nosotros preferimos entonces hablar de un sistema transverso espinal, un sistema larguísimo y un sistema iliocostal, aclarando nuevamente que tanto el sistema transverso espinal como el larguísimo están formados por más de una capa de músculos. En este caso, la fascia toracolumbar, ya solamente su hoja profunda, va a pasar por encima de estos músculos, se va a insertar por un lado en el ligamento supraespinoso y por el otro en las costillas, y va a emitir dos tabiques musculares, uno que va a ir al proceso transverso de la vértebra y otro que va a ir
al cuello de la costilla, y de esa manera va a dividir 3 celdas musculares que son justamente las que contienen cada una de ellas a cada uno de estos sistemas. Esto lo vemos a la derecha, donde pusimos la celda muscular que está señalada en verde, es la del sistema transverso espinal, la que está señalada en rojo, la del sistema larguísimo, y la que está señalada en azul, la del sistema iliocostal, ¿sí? Así es como vemos estos músculos, estas 3 columnas de músculos a nivel de la región toracolumbar. En general, en las preparaciones nosotros eliminamos la fascia toracolumbar, su hoja profunda y los tabiques que emite para que ustedes puedan ver los músculos, y en los preparados, salvo que uno esté trabajando con el preparado sobre la mesa, pero como se lo vamos a poder mostrar nosotros de momento, que es a través de una foto o a través de una filmación, como van a ver después, solamente les vamos a mostrar los músculos más superficiales de cada región, que son los más largos, ¿sí? Cuando estos músculos, los largos, es decir, largos me refiero a que entre su origen y su inserción saltean muchas vértebras, se contraen tanto a la izquierda como a la derecha, la acción que tienen es extender la columna vertebral. Mientras que si se contraen solo los de la izquierda o solo los de la derecha, lo que van a hacer es lateralizar la columna vertebral, y esto es posible porque existe la vértebra, si recuerdan, diafragmática, que era aquella vértebra bisagra que tenía distinta orientación en sus procesos articulares craneales y caudales, y que permite que estos músculos, salteando esa vértebra, por eso decimos que los músculos largos de los sistemas, en especial del transverso espinal y del larguísimo, tienen un origen postdiafragmático, es decir, por caudal de la vértebra diafragmática, y una inserción prediafragmática, es decir, por craneal de la vértebra diafragmática, son responsables de la lateralidad de la columna. Vamos a pasar a la diapositiva 9, donde vamos a comprobar un poco lo que les venía diciendo recién en una preparación real. Fíjense en la preparación de arriba, con el número 6 estamos viendo la fascia toracolumbar, que ahí está conservada, ¿sí? No la eliminamos, la dejamos, yo digo como si hubiéramos hecho el preparado nosotros. Quien hizo este preparado no la eliminó para dejarla indicada, pero ya inmediatamente hacia craneal la eliminó, y ahí vemos claramente como hay 3 columnas de músculos desde medial hacia lateral, señalado con el número 3 el sistema transverso espinal, señalado con el número 2 el sistema larguísimo y señalado con el número 1 el sistema iliocostal. El sistema iliocostal está formado por una sola capa de músculos, y sus músculos se llaman igual que el sistema, se llaman músculos iliocostales. En este caso, el que estamos viendo es el iliocostal torácico, ¿sí? La columna de los músculos larguísimos tiene una capa superficial de músculos que son largos y una capa más profunda de músculos más cortitos. Esa no la vamos a mencionar, y los músculos largos del sistema larguísimo se llaman como su sistema, ¿sí? Se llaman músculos larguísimos. En este caso, con el número 2, estamos observando al larguísimo toracolumbar. Y la columna número 3, señalada en el esquema con el número 3, que es la del sistema transverso espinal, es un poco más compleja, porque acá también nuevamente tenemos más de una capa de músculos, y los músculos más largos, que son los que estamos observando acá en el preparado, no se llaman como el sistema, no se llaman músculos transverso espinales, sino que se van a llamar de acuerdo a la cantidad de vértebras que saltean entre su origen y su inserción. En este caso se los llama músculos semiespinales. Así que lo que estamos viendo acá es con el número 1 el músculo iliocostal torácico, con el número 2 el músculo larguísimo torácico, y con el número 3 el músculo semiespinal torácico, ¿sí? Más, digamos, en la parte de abajo de la fotografía tenemos un acercamiento de la foto anterior, donde las 3 columnas se ven perfectamente separadas, y los surcos que vemos entre cada uno de estos músculos son los puntos donde los tabiques de la fascia toracolumbar, hoja profunda, se insertan, ¿sí? En la diapositiva número 10, que es la próxima, podemos ver pintado de rojo cómo se comportan los músculos del sistema transverso espinal, ¿sí? Si nos vamos bien hacia caudal, vamos a ver que hay músculos que son cortitos, y entre su origen y su inserción no saltean ninguna vértebra, van inmediatamente a la vértebra que tienen
por craneal. Este tipo de músculos se llaman músculos rotadores cortos y su función es justamente la que indica su nombre. Inmediatamente por craneal tenemos uno que antes de insertarse saltea una vértebra. Esos se llaman rotadores largos. Después tenemos los que saltean 2 o 3 vértebras antes de su inserción. Esos se llaman multífidos. Y por último tenemos los que saltean muchas vértebras entre su origen y su inserción. Y esos se llaman semiespinales. Por eso lo que vimos en el preparado de la fotografía anterior era el semiespinal torácico, porque las capas más profundas requieren una disección más profunda que no es fácil de mostrar a través de fotografías, ¿sí? Bueno, por último, en la región torácica, los músculos iliocostales o el sistema iliocostal lo que hacen es ir insertándose progresivamente en las costillas, salteando en general varias entre su origen y su inserción. Los músculos del sistema larguísimo siempre se comportan como espino-costotransversarios. Esto quiere decir que se originan en un proceso espinoso y se insertan en procesos espinosos y en las costillas, mientras que los músculos del sistema transverso espinal, sean un rotador corto, un rotador largo, un multífido o un semiespinal, se comportan como el nombre de su sistema indica, es decir, se originan en procesos transversos o a veces en los procesos mamilares y se insertan en un proceso espinoso. Hay un cuarto tipo de músculos que también lo vemos en este esquema, bien por arriba, que va uniendo lo que serían las cúspides de los procesos espinosos. A esos músculos se los llama simplemente espinales y están muy fusionados por lo regular con los semiespinales, por lo tanto es común que se hable de músculos espinal y semiespinal torácico o espinal y semiespinal. ¿Sí? Este término se aplica específicamente en la región torácica porque no son fáciles de separar y si bien ese músculo espinal podría ser incluido como un cuarto sistema, si uno quiere, la mayoría de los autores prefiere incluirlo con el sistema transverso espinal. Por último, pasando a la diapositiva 11, estas tres columnas musculares se van a continuar en la región cervical, pero muy modificadas. En primer lugar, tenemos que entender que en la unión entre la vértebra cervical 7 y la primera torácica tenemos un punto de transición entre dos regiones, una que es muy móvil, el cuello, y otra que tiene una movilidad mucho más reducida, que es la región toracolumbar, y es lógico que los músculos a este nivel se modifiquen. Por ejemplo, el sistema iliocostal estaría representado en esta región, en el cuello, por un músculo iliocostal cervical, pero este músculo es muy rudimentario y es muy difícil de observar. En la práctica casi podríamos hacer de cuenta que no existe. La columna de los larguísimos, en cambio, está bien representada en el cuello y está formada en su plano superficial por varios músculos, por ejemplo el larguísimo de la cabeza, el larguísimo del atlas, el larguísimo cervical. Estos músculos, a diferencia de sus parientes de la región torácica, decimos que están desespinalizados porque en lugar de originarse de los procesos espinosos, recordemos que los larguísimos son espino-costotransversarios en el tórax, acaban a mudar sus orígenes hacia los procesos transversos de las primeras vértebras torácicas, y esto es porque al haber este punto de transición C7T1 cumplen mucho mejor con su función mudando sus orígenes más ventralmente, y el sistema transverso espinal también está bien representado en esta región a través de un conjunto de músculos bastante importante que no quiero detallar acá porque la única manera sería mostrárselos, como vamos a hacer después con una filmación en un preparado. Dentro de este grupo del sistema transverso espinal, en el cuello, también tenemos un conjunto de músculos cuya función es mover las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axoidea. Estos músculos, que son cortitos porque su origen va del atlas al axis o del atlas al occipital, se llaman músculos suboccipitales y tienen que ver con los movimientos de flexión y extensión de la cabeza y los movimientos de rotación de la cabeza. No los vamos a estudiar en detalle y además no todos ellos son epiaxiales porque no todos los músculos suboccipitales están inervados por las ramas dorsales de los nervios espinales. Bueno,
Pasamos a la diapositiva 12 y nos quedaría por ver, ya sabemos cómo están inervados estos músculos, la rama dorsal de los nervios espinales, cómo están irrigados, ¿sí? Vamos a tomar como modelo en un primer momento la región torácica, ¿sí? En ventral de las vértebras torácicas y ligeramente a la izquierda del plano medio corre la principal arteria del cuerpo, pegadita a los cuerpos de las vértebras torácicas, que es la arteria aorta. Y la arteria aorta, o aorta torácica más correctamente, emite hacia dorsal dos colaterales, hacia la izquierda una y hacia la derecha la otra, que se llaman arterias intercostales dorsales. Estas arterias intercostales van a recorrer un surco que tienen las costillas, que es el surco costal, y su destino final en este momento no nos interesa porque lo vamos a estudiar en anatomía 2. Lo importante es que estas arterias intercostales dorsales, ni bien emergen antes de ir a buscar a la costilla para recorrer el surco costal, van a dar hacia dorsal una serie de ramas dorsales cuya función justamente es irrigar a los músculos de los tres sistemas epiaxiales, ¿sí? Entonces, en la región torácica, la irrigación de estos músculos está dada por los ramos dorsales de las arterias intercostales dorsales. Esto se hacía a lo largo de toda la región torácica, pero en la parte más craneal de la región torácica hay una pequeña variación. Pasemos a la diapositiva 13. Por lo siguiente, ustedes fíjense que la arteria aorta, acá tenemos una cavidad torácica en realidad completa. Dentro de la cavidad torácica está ubicado el corazón junto con los pulmones, eso lo vamos a estudiar en anatomía 2. Fíjense que la arteria aorta, que está señalada con el número 2, es una arteria que sale del corazón a la altura más o menos de la mitad del tórax y enseguida se curva hacia caudal, forma una estructura que se llama arco aórtico y se curva hacia caudal para ir a ubicarse en ventral de los cuerpos de las vértebras torácicas. Es decir, que ella puede formar las arterias intercostales dorsales solamente a partir de un punto, que es cuando se pegó a los cuerpos de las vértebras torácicas. Por craneal no puede hacerlo porque la arteria en ese punto no existe. Entonces, para poder resolver este problema, la aorta, una vez que emerge y forma este arco aórtico que les mencionaba, emite hacia craneal una rama muy importante, señalada acá con el número 3, que se llama tronco brachiocefálico. Todo esto lo vamos a volver a estudiar en anatomía 2, acá simplemente lo estamos viendo muy superficialmente, y este tronco brachiocefálico es el que va a emitir ramas que tienen distinto nombre en las distintas especies, no importa cuáles, que se van a dedicar específicamente a cubrir los primeros espacios intercostales, porque la aorta directamente no puede hacerlo, y en ese caso estas arterias, que también se llaman intercostales dorsales, van a dar ramos dorsales para los músculos epiaxiales. Es decir, que siempre se cumple que los ramos dorsales para los músculos epiaxiales vienen de una arteria intercostal dorsal, pero esas arterias intercostales dorsales pueden provenir directamente de la aorta o pueden provenir indirectamente de la aorta a través de una rama que tiene la aorta para cubrir la parte más craneal del tórax y también el cuello, que es el tronco, brachiocefálico, ¿sí? Además, este tronco brachiocefálico que da un montón de ramas, piensen en su nombre, se llama brachiocefálico, va a cubrir los miembros torácicos, el cuello y también la cabeza. Es una rama de la aorta enorme que tiene que cubrir irrigando un montón de regiones corporales. Bueno, de este mismo tronco brachiocefálico y también de distinta manera según las especies, va a surgir, si se fijan en el esquema, una arteria que va a ir a enhebrar los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Vamos a pasar de diapositiva a la diapositiva 14, ahí lo vemos mejor, ¿sí? El tronco brachiocefálico emite esta arteria que se llama arteria vertebral. Esta arteria recorre todo el canal transverso que se forma por los forámenes transversos de todas las vértebras, llega hasta el foramen transverso del atlas y después, bueno, lo que hace a partir de ahí en la fosa del atlas lo vamos a estudiar más adelante
cuando estudiemos la irrigación del sistema nervioso, ya no nos interesa, pero lo importante es que fíjense que cuando sale del foramen transverso de una vértebra y se mete en el de la siguiente, en ese espacio tiene la posibilidad de ramas hacia dorsal y hacia ventral que se van a encargar de irrigar a los músculos epiaxiales más profundos, es decir, a los que están pegados a las vértebras. Siempre estamos hablando ahora de la región cervical. Para los músculos más superficiales, el tronco brachiocefálico tiene otra rama que corre pegadita a la porción laminar del ligamento nucal, que se llama arteria cervical profunda y que se va a dedicar a irrigar a los músculos más superficiales y más largos de la región del cuello, ¿sí? Tengan en cuenta que esto en los libros está explicado con mucho detalle en los capítulos de angiología y no les recomendamos que se vayan a ese capítulo a estudiar esto porque ustedes todavía no conocen en detalle la anatomía del corazón ni cómo se forman los grandes vasos que derivan del corazón, solamente sabemos el esquema circulatorio general que vimos en generalidades. Por lo tanto, si se ponen a leer esto del libro se van a quedar perdidos porque van a empezar a ver que hay diferencias notables entre las especies y nosotros lo que necesitamos por ahora que ustedes sepan es que en la región torácica se forman arterias intercostales dorsales que van a dar ramos dorsales para los músculos epiaxiales, que en la región del cuello el tronco brachiocefálico a través de dos arterias que son la arteria vertebral y otra que es la arteria cervical profunda se encarga de los músculos del cuello. Y no les dije lo que pasaba en la región lumbar. Bueno, en la región lumbar la arteria aorta también sigue dando ramas hacia dorsal, ya no las podemos llamar intercostales porque a ese nivel no hay costillas, se las llama arterias lumbares que corren entre los procesos transversos las vértebras lumbares y ellas también emiten hacia dorsal ramos dorsales para el músculo erector espinal. Bueno, con esto damos por terminada esta clase teórica. Tómense su tiempo para escucharla de vuelta, para afianzar los conocimientos que nos está proponiendo y ahora después de que ustedes manejen esto a nivel teórico, vamos a ponerles algunas filmaciones para que puedan ver mostraciones de estos músculos en el canino.